En este video vamos a explicar en qué consisten los pasos 8 y 9 que se refieren a lo que es recolección y análisis de datos. Esto ya es exclusivamente la ejecución de tu plan, el plan que diseñaste en el punto 6. Aquí tuviste que haber hecho un diseño, especificaste qué tipo de investigación era, si era experimental, no experimental. Tuviste que haber puesto tu propósito y específicamente los pasos que tenías que seguir, definir los medios de recolección. Por tanto, definiendo lo que es recolección de datos, es que implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir los datos que permitan comprobar el grado de validez de la hipótesis. En la hipótesis tú ya definiste tus variables, la relación que existía entre esas variables, diseñaste un plan con un propósito. Por tanto, aquí el plan especifica procedimientos para análisis de esos datos, un procedimiento para recabarlos y poderlos procesar. Esa es la diferencia. Aquí no vamos a tener un plan sobre qué vamos a hacer. El plan de lo que vamos a hacer ya fue definido en el paso 6. Aquí es el plan detallado para poder recolectar los datos de las muestras que tú previamente ya seleccionaste. ¿Qué se va a medir? Pues las fluctuaciones de las variables contenidas en las hipótesis. ¿Cómo se mide? Pues se registran los valores visibles que representan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. Esto, les repito, fue previamente vinculado en el paso 6. ¿Cómo se mide? Con algún instrumento de medición. En el paso 6, si definiste un cuestionario, pues ya tiene que estar hecho, ya tiene que estar predefinido las preguntas, etcétera. Escalas para medir actitudes, pruebas estandarizadas, observación, etcétera. ¿Cómo se aplica? Puede ser autoaplicado, individual o grupal, por entrevistas o por observación directa. ¿Cómo se preparan los datos? Las respuestas obtenidas, previamente codificadas, se transfieren a una matriz y se prepara para su análisis. Entonces, en este plan de recolección de datos consiste en ver dónde vas a poner los datos que vas a recabar y cómo los vas a procesar. En eso consiste el plan de recolección de datos. Aquí vemos cómo se realiza mediante un instrumento de medición, que son estos: cuestionario, escala para medir actitudes, pruebas ya estandarizadas, observación. ¿Cuáles son los requisitos de los instrumentos de medición? Pues de que dispongan de confiabilidad, que es el grado que produce resultados consistentes y coherentes. La validez es el grado en que mide la variable que pretende medir, y la objetividad es el grado en que es permeable a los sesgos y tendencias de quien los administra, califica e interpreta. Entonces, todo esto tienes que definir cómo lo vas a recolectar, cómo lo vas a procesar. En eso consiste el plan de recolección de datos. Aquí detallamos un poquito más lo que es los tipos de instrumentos de medición, que un cuestionario, pues específicamente la aplicación es medir opiniones, expectativas de personas, una escala para medir actitudes, una prueba estandarizada que ya están definidas, como lo que es para medir inteligencia, para medir personalidad, para medir autoconcepto. Observación, medir comportamientos y situaciones como conflictos familiares, aceptación, rechazos de un producto. Análisis de contenido, medir contenidos como características de campañas publicitarias, contenido sexual de algún programa, estrategias de partidos políticos, etc. Entonces, todo esto previamente tú en el paso 6 lo tienes que definir,
Y en este punto tienes que definir cómo vas a poner la información, dónde la vas a recolectar y cómo la vas a clasificar para poder interpretarla.